continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a tejer un vestidito para un bebé de 0 a 3 meses de edad, y este vestidito forma parte del ajuar que estamos publicando en el canal, y por muchos pedidos que recibí pidiendo un vestidito a 2 agujas, confeccioné este vestidito. Ahora les voy a mostrar las otras partes de ese ajuar para que ustedes lo conozcan. Lo primero que publicamos es este saquito, después publicamos el gorrito y ahora este vestidito. Ahora les voy a contar un poquito cómo vamos a trabajar este vestidito. Voy a comenzar primero realizando la parte trasera. Empezamos desde este lugar tejiendo filas del punto Santa Clara. Después vamos a realizar el punto fantasía que corresponde al ajuar, que es el punto cesta calado. Luego vamos a continuar trabajando el punto Santa Clara. Realizamos disminuciones para la sisa y trabajamos toda la parte de la espalda. Luego vamos a realizar la parte delantera, que se teje de la misma forma que tejimos la parte trasera, con la única diferencia que en este lugar vamos a hacer las disminuciones para hacer el escote. Y aquí les quería mostrar que este vestidito en la parte de los hombros lleva botoncitos. Lo tejí de esta forma para que sea más fácil de utilizar y de colocar el vestidito al bebé. Y si te gusta este vestidito o el contenido de mi canal, no te olvides de darle un me gusta, de dejarme un comentario o compartir este video. Y ahora les voy a hablar un poquito de los materiales. Como somos de varios países y la información sobre el hilado es diferente, estoy buscando una forma que nos ayude a todas a conseguir el mismo grosor del hilado. Busqué información y hay muchas variantes, pero una que me gustó y que creo que es un poquito más perfecta y que nos va a ayudar mucho a saber el grosor del material es medir la hebra con una regla. Acá tengo una regla común y lo que voy a hacer es medir mi hilado con esta regla. Este es el hilado de algodón que utilicé para hacer el vestidito. Voy a ver cuántos milímetros mide. Lo voy a poner acá. Desde aquí van a ver que tiene aproximadamente 1 milímetro y un poquito más. Eso es el grosor de este hilado, ¿no? Ahora, el hilado con el cual estoy trabajando todo el ajuar, que es lana bebé, lo voy a medir. Van a ver que es un poquito más gruesa. Y van a ver que mide 1,5 milímetros. Es un poquito más gruesa que este hilado, porque este mide aproximadamente 1 milímetro y en cambio esta mide 1,5 milímetros. Bueno, esos serían los grosores, así que si ustedes pueden medirlos de esta forma con la regla, tienen que ser de 1 milímetro, tal vez un chiquitín un poquito más, y este que sería casi 1,5 milímetros, tal vez 2 milímetros. Pero esos serían los grosores. Ahora, para tejer este hilado estoy usando agujas de 3,5 milímetros y van a ver que en mis videos siempre trabajo con agujas circulares. Las agujas circulares no son necesarias, yo las uso para grabar mejor el video porque entre la cámara y la mesa hay poco espacio, entonces estas agujas me ayudan a grabar bien el video. En cambio, si utilizara las agujas rectas largas no podría grabarlo porque no tendría lugar, por eso uso agujas circulares, pero nosotras podemos usar las agujas comunes. Acuérdense siempre que en el listado de materiales que dejo a continuación nunca menciono agujas circulares, por eso ustedes pueden trabajar este vestidito con cualquier aguja. Ahora les voy a hablar un poquito de los talles. Si nosotros vamos a trabajar este vestidito con este hilado, vamos a conseguir un vestidito para un talle de 0 a 3 meses. En cambio, si utilizamos lana de bebé, que es un poquito más gruesa que este hilado,
y también trabajamos este hilado con esta aguja de 3,5 milímetros, vamos a conseguir el talle de 3 a 6 meses de edad. Y ahora nos vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución. Para comenzar vamos a montar un total de 74 puntos. Una vez que tengamos los 74 puntos, vamos a trabajar filas del punto Santa Clara. Empezamos con la primera fila. El primer punto que tengo lo paso a la otra aguja sin tejerlo. Y ahora voy a trabajar todos los puntos que siguen al derecho, salvo el último punto. De esta forma seguimos trabajando. Cuando me quede un punto, vamos a volver nuevamente. Llegamos al final de la fila, van a ver que me queda solamente un punto en la aguja izquierda y este punto que es el extremo lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila 1, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2 y la fila 2 se teje tal cual tejimos la fila 1. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y voy a trabajar ahora todos los puntos al derecho, salvo el último punto. De esta forma vamos a seguir trabajando. Cuando me quede un punto vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final, me queda un punto y este punto que es el extremo lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas del punto Santa Clara, tal cual tejimos la fila 1 y la fila 2. En total vamos a tejer 12 filas o más de acuerdo al gusto de cada una. Cuando terminemos de trabajar esas filas vamos a volver nuevamente. Terminé de trabajar las 12 filas del punto Santa Clara y ahora vamos a realizar el punto fantasía. El punto fantasía va a ser múltiplo de 8 y a esa cantidad le vamos a agregar 2 puntos para los extremos, que sería un punto en este lugar y otro punto que sería este. Vamos a comenzar con la primera fila. Voy a empezar pasando el primer punto sin tejer a la otra aguja y vamos a comenzar directamente con la secuencia que van a ser 3 puntos derechos, 5 puntos revés. Entonces comienzo haciendo 3 puntos derechos, 1, 2 y 3. Y ahora tejo 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Volvemos a repetir. Trabajo 3 puntos derechos, 1, 2 y 3. Ahora hacemos 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Trabajamos 3 puntos derechos, 1, 2 y 3. Y ahora 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila. Trabajamos la última secuencia completa, lo último que tejimos son 5 puntos revés y en la aguja izquierda me queda un punto. Este punto que es el extremo lo trabajamos al revés y de esta forma terminamos de trabajar la fila 1. Antes de continuar con las demás filas vamos a realizar una aclaración. Yo estoy trabajando este gorrito y van a ver que el punto fantasía que trabajamos en el gorrito es
el mismo punto fantasía que vamos a trabajar en el vestidito. Como ambos puntos se trabajan de la misma forma, entonces no voy a grabar de nuevo estas filas para hacer el vestidito. Lo que voy a hacer es dejar a continuación tal cual trabajamos las filas para este gorrito porque se trabaja de la misma forma. Y otra aclaración que les voy a realizar es que cuando yo estoy trabajando el gorrito, cambié el número de aguja, estoy tejiendo con una aguja de 4 milímetros. En cambio, en el vestidito vamos a continuar trabajando todo con el mismo número de aguja, que es una aguja de 3,5 milímetros. Bueno, una vez realizada esta aclaración, ahora vamos a empezar a trabajar la fila número 2. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 2. Y esta fila 2 es muy fácil porque tenemos que tejer tal cual se presentan los puntos. Es decir, que los puntos que están tejidos al derecho se tejen al derecho y los puntos que están tejidos al revés se tejen al revés. O también podemos hacer una secuencia. Bueno, voy a empezar primero haciendo la secuencia, que es lo mismo. Van a ver que ambas explicaciones significan lo mismo. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y si tejemos por secuencia, la secuencia de esta fila van a ser 5 puntos derecho y 3 puntos revés. Van a ver que estos son 5 puntos derecho, entonces trabajo 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora trabajo 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Esa sería la secuencia de la fila, o también, como les dije, podemos tejer tal cual se presentan los puntos. Es decir, si yo me fijo la fila anterior, van a ver que tengo 5 puntos derecho y 3 puntos revés, entonces la indicación sería lo mismo. Bueno, voy a trabajar 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Van a ver que hicimos otra secuencia. De nuevo volvemos a repetir. Trabajamos 5 puntos derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora trabajo 3 puntos revés. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos la última secuencia completa, lo último que tejí son 3 puntos revés y van a ver que en la aguja izquierda me queda solamente un punto. Para terminar voy a trabajar un punto revés sobre el último punto que queda. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3 y la fila 3 se trabaja tal cual tejimos la fila 1. Vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejer y la secuencia de esta fila, acuérdense que es la misma de la fila 1, entonces voy a trabajar 3 puntos derecho y 5 puntos revés. Tejemos 3 puntos derecho, 1, 2, 3 y ahora 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos una secuencia, volvemos a repetir, trabajo 3 puntos derecho, 1, 2, 3 y 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Llegamos al final de la fila, van a ver que hicimos la última secuencia completa y solamente me va a quedar un punto. Vamos a trabajar entonces sobre el último punto que queda, un punto revés. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4 y la fila 4 se teje tal cual tejimos la fila 2. Vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejer,
y la secuencia era 5 puntos derecho, 3 puntos revés. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derecho. Ahora trabajo 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Hicimos una secuencia, volvemos a repetir, hago 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora trabajo 3 puntos revés, 1, 2 y 3. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Llegamos al final de la fila, me quedó solamente un punto y este punto que es el extremo lo trabajo al revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 4. Para ver la segunda parte de este tutorial, busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también puedes encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal.